Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días. Ahora sí, feliz Halloween. Feliz Día de Todos los Santos mañana. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo Chino. Feliz Día de San Patricio. El Día de la Lupe. Feliz Día del Ingeniero. El chino. Feliz Año Nuevo, Dieguito. Es que feliz Año Nuevo, Dieguito. Ojalá llueva café en el campo. Ojalá lo decía el profeta. llueva café. Y muchas cosas más, misterios sin resolver que existen en la vida. Saludamos a Marco Hernández como siempre. Ahora sí fue el primero, mira, puntual, no como otros que llegan tarde. Marquito. Marco, ahí está. Hola a todos, buenas noches. Miren, primero, si llegan temprano, hay saludo temprano, así que ahí está. Más vamos a dejar su comentario ahí toda la noche. Ustedes. Nadie más puede comentar, ¿no es cierto? No, Gracias, Marco. no digas porque se nos van a ir. Que ya vimos que se conecta aunque no esté Ches, o sea, eso quiere decir que sí nos seguidor. Nos sigue por lo que somos, no porque su novia esté aquí, así que eso es un buen, no como otros, pero bueno. ¿Ya ves, Diego? En fin, sí. Nomás dije en general. A veces yo gomito. Como siempre, saludándolos en un día que muchos tienen cosas extrañas, dicen cosas extrañas. Igual ya hablaremos algo de eso. Y como ya ven en el título, vamos a hablar sobre un tema escabroso. Ni tanto, pero nada. Como siempre, vamos uno por uno. El hermano Eloy Hernández, por aquí nos está saludando. Hola, muchachos. También estoy aquí presente. Excelente. Bien, entonces, perfecto. Pura gente bonita se conecta temprano. Los que no llegan tardan, ¿cierto? Qué bueno que están por aquí por saludarnos, porque luego nos sentimos solitos. Si de por sí tenemos traumas de la infancia y cosas así. Por eso Dios está trabajando con nosotros, pero ese es otro tema para otro podcast. Sobre nuestro, se va a llamar traumas de la infancia o algo así, no sé. Estamos pensando, bueno, no les adelanto más, porque todavía no me aclaran algunas cosas, así que vamos a esperarnos. Como siempre, saludándolos uno por uno. Ah, mira, Jamie está por acá, Jamie. Hola, amigo. Tenías tache, Jamie, pero qué bueno que andas por acá. Dice, no cuenten historia de terror pero lo porque que dices es muy cierto. Se desconecta. No, bueno. Ay, y es lo que va a tratar todo el capítulo. Pero bueno, a ver si aguanta. Bueno, si ven por ahí ya una pantalla negra, ya saben, Ches se acobardó y se fue. Me fui. Se fue, huyó. Me dio un miedito. Sí, no, que su contrato no incluye este tipo de cosas y que no sé qué. Este tipo de emociones, no. La gente sí, pero saludo Jamie, qué bueno que estás por acá. Te extrañábamos. Sí, amiga. Aunque sí nos da like. Ella sí ve, aunque sea diferido, pero nos ve despuesito. Nos ve en el futuro. Nos ve en el futuro, sí. Es la ventaja de esto. Pero bueno, saludando a cada uno de mis compañeros, integrantes y amigos. Dieguito, ¿cómo estás? No, hombre, bien. ¿Y tú, manito? También, manito. ¿Qué cuentas? Un saludo a todos los escuchas que nos escuchan y nos ven, porque ya no nada más nos escuchan, ahora ya nos ven. Y un saludo también para los del futuro, porque ya vimos que también en el futuro nos escuchan. Y no sé qué decir porque yo ya no quiero entrar a este tema, manito. Ya me dio miedo, ya lo pensé bien, ¿no? Ya lo pensé bien. Si ven dos pantallas negras. Si de repente no ven nada, ustedes sigan conectados para que YouTube crea. No sabemos si Dieguito puede ver la pantalla negra, pero
No, Lo bueno es que no voy a estar, manito. En fin. Un saludo también al pastor Daniel Cruz. Hola, 23 grados, bonita noche, panelistas, en Pastor. especial a Ches. En especial a Ches. Pastor, mi corazón es suyo. Ay. En fin. Está bien. Pero Bien, regresa gracias, contigo el estudio, Sam. Ya había regresado, Dieguito, pero bueno, gracias. Siempre Yo tan atento y pasado. oportuno. Siempre. No. Sí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pues aquí andamos festejando el Halloween. No es cierto. Estamos aquí con ustedes nuevamente. Esperemos que sea un tema interesante. Participen, por favor, participen. Y aquí estamos. Esperemos que se la pasen bien y a todos los que nos van a ver en forma despuesita. Aquí les mandamos diferida, les mandamos un fuerte saludo y esperemos que les guste el tema y pues no dejen de comentar también, porque también nos ayudan sus comentarios. Regresamos. Correcto. Comentarios, likes, compartidas, nos ayudan muchísimo, créanme. Pero bueno, vamos con la famosísima, aclamada, querida. Ahorita les voy a pasar una foto de mi perro para que lo vean. Vamos con Ches. Ches, ¿cómo está? Yo quiero tambores ya para cuando empecemos con los sonidos. Sí. No produzcan. Ah, bueno. Okay. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Esperemos que estén muy bien. Fíjense que como chiste local he de confesarles que estos muchachos a veces hacen no se ha dado cuenta maldades. ¿Por qué? No es cierto. Luego me hacen maldades y entonces hago lo que mi amiga Jamie dice. Me desconecto y les digo, ay, no, van a hablar de cosas de terror, adiós. Y me voy. Y luego también cuando Jamie me cuenta cosas raras, me desconecto y me voy. Así que voy a tratar de aguantar lo más que pueda, pero si vieron una pantalla negra es porque no aguanté. Pero pues muchas gracias. Desconéctate y... De una vez. Bueno, les mando muchos saludos. Qué bueno que están con nosotros. Por favor, participen como el podcast pasado. Se dieron cuenta que fue muy, muy bueno. Así que participen, coméntenos de lo que estemos platicando y pues quédense hasta el final si se puede y ya cuando terminen o mientras en el Inter, denos un like. Les mando muchos besos, especial a todos mis fanses. Ya. Está bien. ¿No te has dado cuenta que el problema eres tú y no todos nosotros? No. Porque curiosamente dijo, estos muchachos nos dicen y me desconecto. Jamie me cuenta y me desconecto. Entonces, ¿no crees que hay un patrón que tengas que atender? No, son ustedes. Ok. También vamos a hablar de la negación en algún momento. Ches no va a estar porque se va a negar a participar, pero negativo, pareja. Va a ser el tiempo, va a ser el tema. Y bueno, ya me conocen también. Su amigo y servidor, aquí productor de esta cosa, y vamos a hablar de un tema pues no acorde a la fecha. Yo estoy peleado con tener algunas situaciones con estas fechas. De hecho, casi siempre trato de meter estos temas cuando me toca predicar o algo en estas fechas y predicar todo lo contrario. Por ejemplo, en Día de Muertos predico de la Navidad. El día de Navidad predico del Día de Muertos. El Día del Padre predico del Día de la Madre. El Día de la Madre predico del Día del Padre, etc. ¿Por qué? No me gusta encasillar algo en una fecha. Porque nada más lo hacemos por costumbre y realmente pierde la esencia. En este caso, el tema lo quisimos meter a fuerza, claro, por la fecha y para que nos den vistas. Por eso necesitamos que nos ayuden a compartir. El rating. Para no hacer tanto clickbait, para evitar seguir cayendo en eso. Pero pues ayuda. Lo más triste es que ayuda en las redes sociales. Y sí, vamos a hablar de lo paranormal, no es nada más un gancho publicitario. Y hablando, porque aunque ustedes no lo crean, aunque no se note, preparamos el tema, hablamos del tema, nos ponemos de acuerdo a los que estamos aquí, digo, aunque no lo parezca. Así es. Chillamos con el tema.
También. Chillamos con el tema. Un día deberían de ver el detrás de. Igual un día grabamos un detrás de esto Sí, para que interesante. vean todo lo que sucede. A lo mejor, eso sí te lo acepto, Chis. Vamos a ver si lo podemos hacer. Digo, no podemos pasar todo por proteger la identidad de nuestros De Charlie, sobre compañeros. todo, ¿no? Sí, Charlie. Sobre todo de él, ya saben. Aquí está saludándonos Dan. Dan, qué bueno que andas por acá, Dan, también. Saludos, Dan. Bien, pues. Sí, buenas noches a todos. Y Ruth, qué bueno también. Ruth Miranda ya está volviendo también. Nuestra parte dice, hola, buenas noches, bendiciones. Nos pone una carita ahí, muy bonita. Lucilla. Qué buena onda, Ruth, que estás por acá. Gracias. Y bueno, hubo reacciones interesantes cuando empezamos a tratar este tema. Y también queremos que nos comenten ustedes. Vamos a hablar a lo mejor de algunas experiencias por ahí. Por el tiempo, pues no vamos a poder contar todo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico que se pueda para que no caiga en el asunto. Nada más quiero empezar con un pequeño disclaimer. El rollo de lo paranormal siempre se asocia con cosas del diablo y cositas así. Y hay que tratar de entender esta situación. Y se los comentaba yo a mis compañeros el día de la junta que tenemos para preparar el programa. Una reflexión nada más que les quiero dejar ahí en el tintero. Normalmente, cuando tú tratas de acercarte o diferir algo, tratas de que sea lo más sutil posible. No lo haces tan evidente, ¿cierto? Cuando te quieres adentrar, cuando tratas de destruir algo, un espía de guerra, lo que ustedes quieran, no llega y le va anunciando que va a destruir algo, ¿no? De hecho, por ahí hasta hay una frase de que si verdaderamente lo vas a hacer, no lo anuncias, simplemente lo haces y ya, ¿no? Y creo que un trabajo que ha hecho muy bien Satanás es engañarlos con este tipo de cosas. ¿De qué? Que si vemos una cosa fea, una figura fea que no nos agrade, eso es diabólico. O simplemente algo que no nos guste ya, ¿no? Me acuerdo de un tiempo en el que todo era satánico, ¿no? Los pitufos eran satánicos, Remy era satánico, Dragon Ball, Harry Potter, se mueve la cortina, satánico. El perro me vio feo, satánico. El perro ladró una pared, Sam y yo satánico. Todo satánico. Lo que está pasando atrás de Chess, por ejemplo, eso dicen que es satánico, ¿no? La niña que está saludando. Hola. Cállate. Sí, el pájaro que está volando atrás de Diego también dicen que es satánico. En fin, todas esas cosas siempre lo metían. Creo que uno de los trabajos más grandes que ha hecho Satanás, y no es porque lo admire, sino todo lo contrario, es engañarnos pensando que eso es a donde va. No dudo que algunas cosas de esas sí fueron creadas con ese propósito, pero creo que tenemos más problemas con las cosas falsas que se dicen que con las verdades que se dicen de lo mismo. Porque hay cosas dentro de nuestra iglesia, de nuestras creencias, de nuestras cosas que pensamos que son buenas y al final no lo son. Y lo que hacen es alejarnos de Dios. Que una fecha en la que se ponen cosas y adornos que a lo mejor no nos gustan. Digo, no dudo que sí haya situaciones malas, pero creo que son hasta las mínimas. Mejor pongamos atención no solo este día, porque me acuerdo que hasta iglesias hacían cadenas de ayuno y oración para estos días porque decían que era el día más fuerte o algo así. Y los demás días, ¿no? Es interesante, ¿no? Los dos días no descuidado, ¿no? Y bueno, nada más se dejó esa reflexión. Pero vamos al tema directamente. ¿Qué es lo paranormal? ¿A qué les suena eso de paranormal, chicos? A ver, cuéntenme, díganme. Pues algo que no es normal. ¿Algo que no es normal? ¿O es paranormal? Pues... no, Okay. algo bueno. ¿Qué me voy a...? A ver, Chess, ¿ibas a decir algo? Es el miedo al éxito, papi.
Eso es lo que significa. Eso es lo paranormal, está chido. Eso es lo paranormal. Por aquí Órale, Marco güey. Hernández nos dice, ay, perdón, estoy muy alto en mi volumen, perdón. Estoy haciendo un experimento con el audio, discúlpame. Dice Marco Hernández, empezó con lo paranormal, desapareció el integrante que se llevó el programa pasado, el famoso Pepe Grillo. Fíjate. Extrañan a Pepe Grillo, o sea, no extrañan a Charlie, pero extrañan a Pepe Grillo. Qué feo, cara. Sí, ya ven. Pepito era la onda. Buena pregunta, ¿dónde está el grillo? Eso no fue paranormal, ¿Dónde está? eso se llama Baigón, Casa y Jardín. Sí, lo mató, No hay casi jardín. lo mató el Sino, pero bueno. La pastora Yolanda Hernández nos saluda, buenas noches, bendiciones, buenas noches, pastora. Buenas noches. Ruth Miranda nos dice, es todo lo que va fuera de un plano físico, refiriéndose a lo que paranormal. Ujú. Interesante. Un plano físico de que. Vamos a Pues, verlo. plano físico. Según las definiciones que estuve revisando, y nada más para tener claro sobre de qué vamos a hablar, lo paranormal es algo que la ciencia no puede explicar. No puedes. Todo aquello que la ciencia no puede explicar. Y es interesante porque habría muchas cosas que serían paranormales y que en teoría la ciencia sí puede explicar. No sé realmente, estuve viendo definiciones también de gente que tiene podcast sobre lo paranormal, que pues sinceramente dejan muchas vistas, son bien interesantes. A mí me encantan escuchar esas cosas porque son historias que se inventan y son tan padres. Algunos les dan miedo, pero yo digo, ay, qué creatividad. Y me imagino y veo y así como que al final, qué bonita historia. Acabe como acabe, pero me entretuvo. Sí, o sea, gana el bueno, gana el malo, a mí, o se quedan así como que, ¿y qué habrá sido? ¿No? Por ¿Y qué ejemplo, como pasó? ahorita, ¿y qué pasó con el grillo? Nadie sabe. Aunque Pero además, todos sospechamos El grillo que sí fue. no tiene lo algo mejor es que la ver. cara de Sam. ¿Y qué pasó con Tiene, él? Ahora tiene sí por le di ahí. de comer. Igual, o Ahora hizo sí un le di trato de con comer. él. Dice, yo te doy de comer y tú no haces ruido los Así lunes a es. las 10, de 9 a 10 de la noche. Algo así. Así es. Pero bueno, es todo aquello que no se puede explicar. Son aquellos fenómenos que no se pueden explicar. Pero aquí viene la pregunta del tema directamente. ¿Existe lo paranormal? ¿Hay cosas que realmente no se pueden explicar? Sí, A ver, Sí, vamos, yo creo que Dieguito, sí. cuéntanos. ¿Existe lo sí, paranormal? hay cosas que no se pueden explicar. Justo alguna vez, creo que fue en un podcast, que estábamos platicando, y justo, pues el de los enigmas de Dios. Ajá, sí. ¿Cuántas cosas no pudimos explicar? Un chorro. Casi todo el podcast, pero bueno. Sí, coincido. Entonces, sí existe. ¿Podrían ser eso? Pues Los también, ¿no? enigmas de Dios serían paranormales. Interesante. Bien. Sí, ¿no? Es algo que no podemos explicar. A ver, explica. Pues ¿Existe lo paranormal? yo creo que sí. Yo en lo particular sí creo que existe lo paranormal. Porque como bien decía Dieguito, ¿no? O sea, y fuera de eso hay cosas que pasan y que, como lo dijimos en ese podcast, no está en nosotros conocer la respuesta o el por qué pasa, ¿no? Pero de que hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que aún no podemos entender. De hecho, hasta yo estaba pensando hace rato en este tema y exactamente viendo el significado y de dónde venía y todo eso. Y estaba pensando que hasta yo mismo a veces cosas de mí Yo no fui las termino de paranormal, dice. entender. No, es que sí hay cosas de nosotros mismos que no las entendemos o no Hay las cosas de terminamos ti, de Sino, que entender. ni yo puedo explicar. Exactamente. Años de Cosas de conocerte. nosotros que no. Imagínate, si tú no menos yo, ahora está peor la cosa. Algo que no No, sí, entendemos es por qué Chess tiene un club de fans, por ejemplo. exacto. Es algo Porque que me nadie aman. se puede explicar. ¿Por qué qué, Chess? Pero Porque me aman. Pues ese es precisamente el enigma.
Pero bueno. ¿Cómo lo ¿Por qué hacen? te aman? Ese es el enigma. ¿Por qué te aman? Quemando corazones. A ver, Ches, a lo mejor explícanos. ¿Existe lo paranormal? Híjole. Sí. Ay, es que yo tengo un conflicto con ese tema, ya se los dije. Pero a Creo que nosotros sí no, existe. No a los demás. no a la No, se los audiencia. dije en la introducción. Ah, bueno. Dinos. Tengo un conflicto con ese tema. Yo creo que sí existe lo paranormal. Me voy un poco por lo que decía Ruth. Son cosas que como superan, ¿qué pasó? El plano físico. Ajá, el plano físico, exacto. Porque al final son cosas que a veces no entendemos por qué pasan, sin embargo pasan, pero no hay una explicación lógica de. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando preparábamos este tema, pues yo todo lo paranormal lo asocio con algo muy mal. Por eso me da miedo y huyo. Pero en toda la lluvia de ideas que seguramente ahorita las iremos sacando poco a poco, me hacían un ejemplo muy claro y me decían que pues no todo se tenía que asociar a algo malo. Probablemente era algo opuesto, ¿no? Que no tenía por qué espantarme ni nada de eso. Pero le daré el crédito a quien lo dijo, que ahorita lo va a comentar. Pero creo que sí existe y creo que lo que significa es que, o bueno, sí, lo que quiere decir paranormal es algo que simplemente, a mi punto de vista, no tiene explicación, no tiene razón de ser, de por qué sucedió o cómo sucedió. Pero sí creo, y hablando ya de cosas, así como de miedo, sí me ha pasado. Ay, sí, entonces tengo miedo. Y ya. Muy bien. Aquí, ya no sé si leer estos comentarios o no. ¿Por qué? Yo voy a meter un filtro por aquí de cosas. Ay, sí, quita. Léelo, este comentario. léelo. Sí, está ahí Ya en lo leí. pantalla. Dice Ruth Miranda, dice que por qué tiene club de fans. Dice Ruth, porque tiene carisma. Yo también soy su fan. Ya han ganado una medalla de Hemos creado un monstruo. Sí, Hemos creado un monstruo. vamos más allá. Voy a cancelar las insignias de club distinguido y todas esas cosas. porque no. En fin, Eso no a se nosotros vale. también queremos mucho a Ches, pero nos encanta molestar. Pero a nuestra manera. Ajá, sí. Sí, Definamos cariño, pero no definamos, porque si no vamos a entrar en problemas. Ok, en parte en lo que se refiere a lo paranormal conmigo. Siempre he tenido una fascinación sobre ese tipo de cosas. No sé si ya les había comentado por acá, pero a mí, una de las fechas que más me gustan en cuanto a decoraciones y eso, son precisamente estas, las de Halloween, Día de Muertos y todo eso, porque nunca me ha dado miedo eso. Se me hace interesante y todo eso. En cambio, ¿cómo se llama? Todas las cosas que se tienen que ver con la Navidad, adornos, canciones, ay, esas cosas como las odio, o sea, no me gustan. Nada, sobre todo las canciones, ¿no? O sea, son repetitivas, son malas. O sea, obviamente estoy hablando desde mi punto de vista. También la de Musicalmente tengo algo de autoridad para decir que son malas, ¿no? Pero no hablemos tampoco de eso. El punto es de que quizá por eso a mí este tipo de fechas y todo nunca me ha producido ningún problema ni nada, ni lo asocio con nada de esa situación. Pero pensando en por qué la mayoría lo hace, es lo que les comentaba al principio. Quizá una de las mejores trabajos que ha hecho Satanás, y ahorita vamos a hablar de eso, a lo mejor hay gente que no cree en él, pero es tan real que ahorita vamos a desarrollar un poquito sobre eso. Es que ha hecho creer que no existe y que a lo mejor solamente en 3 días se manifiesta. Y es un gran error pensar esa situación, porque se puede manifestar los 365 días del año a cualquier hora. Pero uno de los problemas que hemos tenido es que también le hemos dado más poder del que realmente tiene. Y aquí viene la parte. El problema con esto es de que nos da miedo, y lo que decía Ches es bien cierto, que a veces deberíamos de quitarle ese poder de que nos dé miedo, porque al entrar a esta situación,
simplemente la labor que estuvo trabajando para hacer eso, lo obtuvo, lo ganó, lo ha hecho bastante bien. Y ese es el problema, que siempre lo asociamos con algo de miedo. Pero ¿existe o no lo paranormal? Y coincido con mis compañeros, sí existe, porque es algo que no se puede explicar. Pero yéndonos más que creo que a la parte del tema que la mayoría quiere escuchar y ver y que creo que la que venimos todos a ver, es de que si existen cosas que son extrañas como de sustos, fantasmas, extraterrestres, todo ese tipo de cosas que decimos, wow. Hay un Reptilianos. hay un ¿cómo se llama? Un teólogo que tiene un canal que habla mucho sobre la adopción extraterrestre. Y me encanta porque obviamente mucho curioso llega para ver. Quizá también ese sea otro tema que podríamos tratar, de que si existen o no los extraterrestres, qué dice la Biblia sobre eso, pero entran dentro de esta categoría dentro de lo paranormal, porque es algo que no pueden explicar. Y muchos de los temas que a lo mejor a veces no se tratan y que parecen teorías de conspiración. No recuerdo en qué película vi, ahorita seguramente Dieguito nos va a ayudar qué película fue. Hablaban de que el mayor logro para encubrir cosas que el gobierno no quiere que se sepan es sacarlas como si fueran una mentira. ¿En qué sentido? De experimentos que están haciendo que no son muy bien vistos, lo sacan como que, ay, como, eso es ciencia ficción, ¿no? Le dicen a alguien, haz una película sobre eso para que piensen que simplemente la gente se está yendo por allá y podamos descartarlo fácilmente. Experimentos muy, muy extraños que se hacen conforme a la mente, que hacen parecer a la gente que tuvo abducción extraterrestre. Esto de implantar ideas está comprobado que hubo muchísimos experimentos durante el periodo de, no puedo decir la palabra de nuevo, de la Segunda Guerra Mundial con un cuate que tenía un bigotito. Voy a poner ahí a Chess para que vean más o menos y a lo mejor tengan la idea. No puedo decir la palabra si no nos bajan el video. Y en fin, muchísimas cosas que se han comprobado que son ciertas, pero que trataron de pasarlas como si fueran informaciones falsas. Y precisamente muchas de las cosas que suceden en lo paranormal, aunque sean reales, aunque realmente haya manifestaciones físicas, las han tratado de tirar. ¿Por qué? Porque descubrirían cosas que no quieren que se sepan. Ahora, aquí viene una de las grandes falacias que ha tenido y que nos han echado a la gente que creemos en Dios y que creemos en el mundo espiritual. Que normalmente nosotros algo que no podíamos entender, siempre se lo atribuíamos a Dios. Decíamos, es que Dios lo hace, es que Dios esto. E iban saliendo cosas nuevas. ¿Y qué pasaba? Pues descubría la ciencia, y lo pongo entre comillas ahorita, van a ver por qué, no porque descarte la ciencia, sino porque decían, es que si el sol sale, en primero el sol no sale, el que gira simplemente la Tierra y el efecto de rotación y traslación y todo ese rollo, si el sol sale es porque Dios lo quiere. Después descubrimos que es simplemente un efecto físico que hace la Tierra. La ciencia lo pudo explicar y entonces le quitan esta parte de que no es de que Dios lo quiera, es de que sí tiene que pasar porque pasa así, etcétera. Pero lo primero que creo que tenemos que irnos, porque creo que me estoy brincando muchos pasos, es de que tenemos que recordar algo simple. Existe el mundo espiritual, es tan real como nos pueden ver ahorita a nosotros aquí en pantalla, los cuatro. Así como nos ven de guapos, de buena gente y todo eso. Chéveres. Ajá. Y que cosas inexplicables como que Chess tenga un club de fans. Que también eso es paranormal totalmente, muy extraño bueno, ya nos explicó Ruth un tema, ¿no? Pero bueno, es su teoría, se respeta, no vamos a entrar en eso. En el sentido de que existe también el mundo espiritual y la Biblia habla muy claramente de esos reinos. Y no es de que exista un reino malo y un reino bueno, pero sí hubo una parte de ese reino espiritual que no quiso someterse a la voluntad de Dios. Y no de que Dios los tuviera presos o los tuviera en contra de su voluntad. De hecho, por eso mismo pudieron decidir no estar en la presencia de Dios.
Y se dividió porque ellos no querían estar en la presencia de Dios, creían que no era lo correcto. Y dentro de ese tipo de división que hubo, porque se les dio voluntad de decidir, así como se nos da a nosotros, es donde empiezan estos fenómenos que no se pueden explicar, pero sobre todo tienen connotaciones negativas, pero también existen cosas y registros en la Biblia de cosas paranormales que fueron de parte de Dios. Y ahorita hablaremos a lo mejor algunos de ellos. Antes de continuar, aquí pone, chis, quién sabe, perdón, que el pastor echándonos porras nuevamente, dice, todo el panel de 23 grados son mis favoritos, pero las damas Gracias, son pastor. primero. Simplemente el pastor es caballeroso. Caballeroso. Sí, no es de que le caiga bien chis, pues ya entendimos esa parte. Regresando a esta parte, el mundo espiritual. ¿Qué ustedes entienden en este sentido, del mundo espiritual? ¿Igual por orden o alguien quiere levantar la mano? Bueno, como vamos por los más populares, Ches. Yo, sí, ya sabía. Yo creo que hay un versículo en la Biblia. ¿Cómo va el meme? De no estoy seguro, pero tampoco tengo mis dudas. ¿Sí va así, Dieguito? No te escuchas, Diego. Tienes muteado el micrófono, Dieguito. Me muteó sí, no. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y de maldad y así. Entonces yo creo que es todo este ámbito que nosotros no podemos ver, pero que es una lucha constante entre, pues sí, ángeles buenos y ángeles malos, que nosotros no podemos, sí, pues que no podemos ver, ¿no? Entonces creo que como toda esta parte espiritual que a nuestros ojos no es perceptible, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Si tan solo en la Biblia menciona que tenemos ángeles a nuestro alrededor que nos cuidan, y Satanás siempre ha sido el padre de mentira por excelencia, e imitador también, evidentemente también tiene él a todo su equipo, ¿no? Ajá, a todo su séquito. Entonces, seguramente hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero que sí pasan, ¿no? Y que Dios hasta en esa parte nos cuida. Entonces, creo que la parte espiritual o el mundo espiritual, yo siento que va relacionado a eso, que son, pues sí, que son cosas que no podemos ver, pero que sí pasan. Es todo el equipo de Dios. Yo no diría que peleando, porque pues al final la guerra está ganada o la batalla está ganada, nada más como haciéndoles cosquillitas a los otros. ¿Sí esa fue la pregunta? No, bueno, sí, tenía algo que ver En con parte. eso. Bueno, ¿me repite la pregunta? ¿Qué para ti qué es el mundo espiritual? No, sí, fue la respuesta. No, bueno, ¿Mande? Sí, es eso, el mundo espiritual es una guerra entre angelitos buenos una guerra contra entre unos que se creen angelitos. ángeles. Ok, interesante. Por aquí el papá de Che salvándola como siempre. Está Gracias, en papá, te amo. Efesios 6:12. Pues no luchamos papá, contra ¿qué enemigos de dice? carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo Así. invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Aquí en esta versión que me gusta mucho es la parte de que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. O sea, algo que no podemos ver. Y al final también habla de espíritus malignos de los lugares celestiales. Hablaremos un poquito de esta situación también, pero seguimos con la misma pregunta. El mundo espiritual, Dieguito, para ti, ¿qué es? El mundo espiritual para mí es todo, es ese mundo que está en otro plano de nuestra existencia, que no podemos ver, pero que está ahí.
Bueno, De pronto puede haber manifestaciones de este mundo, en nuestro mundo terrenal, pero, o puede que nunca las experimentemos, pero de que están, están. Ese es el mundo espiritual. Ok, muy bien. Sí, no. Algo así como el Doctor Strange y los multiversos. ándale, los multiversos. El multiverso de la La locura. zona fantasma, ¿no? De Entonces, Superman. Todos esperando referencias bíblicas y aquel diga. Como el Doctor Strange. Qué bueno, que yo Efesios sí que 6:12. En fin, a ver si no. Pues, ¿qué puedo decir? Ya lo dijeron. No es cierto. Pues yo también creo que es esa parte en la que Pues decir en Interestelar. en nuestro, en nuestra forma física de carne, como lo dice la palabra, no podemos percibir a cierto grado, pero sí lo conocemos, y creo que aquí viene la parte de creer lo que la palabra dice, en que existe otro, otro plano, por decirlo así, en donde se libran constantes batallas, ¿no? Que es lo que dice la palabra, en el que está em, puesta la parte de una lucha entre lo que Dios quiere y lo que Satanás le quiere arrebatar a Dios, ¿no? Pero que sabemos que en cierta forma, o ya en forma precisa, que Dios ya lo tiene ganado, ¿no? Todo. Pero también estaba pensando ahorita que estaba escuchando a Chess y a Diego, en la parte de que ese plano también puede ser la parte de las luchas que nosotros mismos tenemos, ¿no? Como seres humanos, siendo hijos de Dios, buscando cada día tratar de agradarle, de buscarlo, de poder estar obedeciendo, ¿no? Sus mandamientos. Y toda esa batalla, hay una caricatura que yo creo muy pocos vieron, que se llama Ángeles Guerreros, ¿no? Era un proyecto que tenía canción como un anime que estaba haciendo, y me gustaba mucho cómo plasmaban eh, esa parte, ¿no? Del mundo espiritual. Eh, lo ponían así en un chavito que conocía la palabra de Dios, pero que también se juntaba con gente que, que era delincuente, ¿no? Y cómo él en su ser se creaba esa confrontación, pero que al mismo tiempo el enemigo o los espíritus, los demonios, como le quieran llamar, trataban de poner cosas que provocaban que este chavito se fuera a esa parte, ¿no? Pero por el otro lado había ángeles que trataban como por medio de sí, por medio de mensajes del subconsciente, o como nosotros lo conocemos, el discernimiento de buscar a Dios, le decía, no, espera, detente, ¿no? Esa lucha, ¿no? De buscar hacer lo bueno o hacer lo malo, ¿no? Que siempre estamos viviendo. Y lo podemos ver desde lo más simple, que es, no sé, una decisión de, oye, ¿sabes qué? Voy a mentir, una mentirita piadosa, como le llaman, que pues al final sabemos que es una mentira, hasta las personas que roban, que asesinan, ¿no? Y cómo hay esa lucha, ¿no? De si lo hago o no lo hago, eso me lleva a creer que sí hay un ambiente espiritual muy fuerte. Ok. Eso también le pasaba a Tom, de Tom y Jerry. Le parecía un Tom. Sí, un diablito y un angelito. Un diablito y un angelito. Ok. Aquí nos comentó algo Ruth, también acerca del mundo espiritual. No lo puedo poner, bueno, se lo voy a poner para que vean, pero está muy chiquito. Pero se lo voy a leer. Dice, ¿es lo que ocurre fuera de lo que podemos ver con los ojos físicos? Pregunta. Lo que ocurre en un plano donde se mueven los espíritus que causan malos pensamientos o enfermedades, luchando contra el ejército que se mueve con oraciones en favor de Dios. Hay muchas cosas que asociamos hacia la parte espiritual que a veces no estamos tan seguros o no estamos tan ciertos de lo que es. Y es que aquí entraríamos en
caemos reiterativamente en algo. No se puede explicar y explicarlo es un poco complicado. Algo de lo que podemos partir para tratar de entenderlo, y digo tratar porque realmente no hay nadie que lo haya explicado claramente, simplemente son cosas que o nos dice algo la Biblia y que no tendremos que entrar más en detalles, o lo podemos tener como algo muy, muy básico y saber que es Dios el que está moviendo, o también es esa parte que les decía, que está en contra de la voluntad de Dios. Y primero que tenemos que recordar, ¿existe el mundo espiritual? Sí, ¿por qué? Porque sabemos que Dios existe y Dios es espíritu. Entonces existe una parte espiritual. También nos dice la palabra de Dios que estamos también divididos somos seres tripartitos, que se divide nuestro ser, lo que somos totalmente en tres partes, en lo que es el espíritu, la parte que Él nos dio como vida, en el alma, que son nuestros sentimientos, nuestra mente, y lo que es el cuerpo. La ciencia, como siempre, ha tratado de explicarlo y está bien, está tratando de explicarlo. Recordemos que la ciencia nació como una búsqueda de explicar realmente lo que Dios está haciendo en este plano físico. Y lo ha hecho bastante bien. Sí, muchas veces entre esas cosas que desconocemos, le hemos metido algunas cosas que son o suenan fantásticas o difícilmente de creer, y que al final nos damos cuenta de que no era cierto. Y la ciencia se burla muchas de los que solamente que no creen en Dios. Usan la ciencia para tratar de burlarse de nosotros los que creemos en las partes de esta. Para la ciencia no existe el espíritu, alma, el cuerpo, simplemente existe el cuerpo y se acabó. Lo demás son conjuntos de sustancias químicas que ocurren en nuestro organismo y que derivan algo, ¿no? Pero hay muchas cosas que también la ciencia no ha podido explicar, o que su explicación es así como que muy burda, porque todavía no tienen una teoría bien fundamentada. Y aquí es donde entran todas estas situaciones de quién tiene razón, quién no tiene razón. El punto es de que si nosotros estudiáramos un poquito, sin complejos de decir la Biblia se equivoca, o también de la otra parte, porque conozco a muchos creyentes que descartan la ciencia nada más porque no la entienden. Eso es un gran error también que hemos tenido muchos de los creyentes, descartar algo porque no lo entendemos, o usar la frase ganadora que la mayoría odia, de los que no creen en Dios, de que decir, yo solamente creo y tengo fe. Es una fácil de decirle no la entiendo y tampoco quiero investigar porque me da flojera. Lo que habíamos hablado de por qué crees lo que crees, ¿no? Y es lo mismo, si investigamos un poquito a la par la ciencia con la Biblia, nos daríamos cuenta de que todo se va explicando claramente. El problema es de que tenemos prejuicios, los que no creen en Dios en contra de la Biblia, y los que creemos en Dios en contra de la ciencia, siendo que la ciencia la dio directamente Dios y nos la está revelando poco a poco a nosotros, según nuestro propio conocimiento y entendimiento. Teniendo esto en mente, saber que somos unos seres tripartitos explican muchas cosas de las que nos pasan. Por ahí decía el Sino, ni yo mismo me entiendo, y pues la verdad es que la mayoría pensamos eso, no nos entendemos en muchas cosas. ¿Por qué simplemente puedo tener un pensamiento? ¿Por qué puedo generar todas esas imágenes en mi mente y todo? Se explica la ciencia que son fenómenos químicos y quizá, pero si somos unos seres tripartitos, nada más piensen, necesitamos un canal de comunicación entre cada uno de ellos. ¿Cómo podrían conectarse uno con otro? Simplemente el cuerpo tendría que hacer alguna situación para poderse conectar con esa parte, tanto en el alma como en el espíritu, ¿no lo creen? ¿Y cómo lo haría? Pues generando algunos químicos dentro de nuestro cuerpo para conectarse con esas partes, ¿no? Es simple, de una explicación muy burda, tampoco es así como que muy científica, pero el punto es así. Y también la parte del espíritu. Decía, ¿qué nos distinguen de los animales? También es algo que no han podido explicar claramente. Algunos dicen que es el razonamiento, pero al principio yo me acuerdo que hace unos 10, 15, 20 años, nuestra principal diferencia era es que los animales no razonan.
interesante es de que hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto porque yo nunca he descubierto nada de eso, la ciencia ha descubierto que los animales sí razonan, varios animales razonan, entienden, analizan y sacan conclusiones. Una vez me acuerdo que estaba con mi suegro afuera de un Oxxo y veíamos un pajarito que agarraba el pan y estaba muy duro y no le gustaba. Entonces iba a un charquito, lo echaba ahí, como ya se ponía blandito, se lo empezaba a comer. O sea, estaba razonando. Si yo lo pongo en el agua, va a estar blandito y me va a saber mejor, ¿no? Y cositas así que vemos, si los que tienen mascotas se dan cuenta de que empiezan a razonar en ciertas cosas, empiezan a darse cuenta cuando se supone que los animales no razonaban. Y todo ese tipo de cosas, un ejemplo tan sencillo como este, si nos ponemos a estudiarlo, nos vamos a dar cuenta más y más que la ciencia en verdad tiene razón. Pero si lo aplicamos a las cosas que nos dice la Biblia, vamos a encontrar la verdad total sobre de esta parte, ¿no? Entonces, ¿el mundo espiritual existe? Claro que sí, porque Dios existe y se maneja en un plano espiritual. Y es el canal de comunicación hacia nosotros. Siendo que la situación existe del mundo espiritual, entonces podemos encontrar de que las cosas paranormales vienen de este mundo espiritual, manifestándose a través del medio físico. Ahora, ¿por qué, cómo y cuándo? Bueno, esas son cositas que vamos a tratar de analizar ahorita y tratar de ver a continuación. Aquí la pregunta que vendría con ustedes, aquí con mis compañeros y con los que nos están escuchando, acerca de lo paranormal. ¿A ustedes les ha pasado algo así extraño, raro? Más allá de que un screamer en una película que salga así y los asuste, algo que digan no lo puedo explicar, no lo puedo tener. Híjole. A ver, ¿nadie? Sí, Bueno, no voy a dijo. leer los comentarios. Piénsenle. El pastor Daniel nos dice, este tema y se puede platicar, pero no explicar por lo mismo que no tiene claridad. Precisamente porque es paranormal, ¿no? No se puede explicar. Otra vez Ruth nos pone aquí, aunque no se alcanza a ver de nuevo, lo pongo, pero no se va a alcanzar a leer. Antes la ciencia creía que la Tierra era plana, así que se podría decir que la ciencia va evolucionando conforme va descubriendo, así que no se podría decir que la ciencia de hoy tenga completamente la verdad. ¿Ok? Y después de unos años seguramente nos vamos a dar cuenta que en algunas cosas sí, en otras cosas no. También Sí. decía la religión, decían muchas cosas que ahorita nos damos cuenta de que también no eran verdad, ¿no? Porque no podíamos interpretar la Biblia de una manera adecuada, ¿no? Porque no teníamos el conocimiento de lo que ocurría realmente. Por acá dice Daniel Cruz, y yo sí, me imagino que era lo que sí creía en el mundo espiritual, algo así. Y por No, aquí que Ruth, sí le había pasado algo, ¿no? sí, creo que sí. Lo que le ha pasado algo espiritual, a Algo paranormal. así. Ruth Miranda dice, yo tengo una pregunta, ¿qué pasa cuando hay manifestaciones agresivas paranormales? Ahorita vamos a hablar de eso. Por ejemplo, a mi mamá y a mi hermano les llegaron a aventar libros de la nada. Wow, un fenómeno. Y en la Ruth sí le ha Muy- ocurrido un fenómeno paranormal que no tiene explicación. Y hablando del mundo espiritual, ¿no? Interesante. ¿Ustedes, chicos, les ha pasado algo que quieran comentar? Pues. ¿Nadie? Yo, en lo que piensan los demás, porque mi Ches. Dieguito ya lo iba a escupir, pero le gané. Ahorita que estaba mencionando eso, está Ruth. Fíjate Ujú. que hace, pues no mucho tiempo, estaba yo sola aquí en casa y y entre tantas muchas cosas que han pasado, ¿verdad? Pero estaba yo en casa y recuerdo que estaba yo escuchando música, porque ya sabes, ¿no? O sea, señora que le gusta poner música a todo para hacer su aseo. Y entonces estaba yo en la cocina y cerca, en el mueble donde tenemos la televisión, está pues la televisión y en la parte de arriba están las bocinas del estéreo que están conectados a la tele, ¿no? Pero, y bueno, y enfrente del mueble está la mesa de centro,
que en ese entonces era de vidrio, ¿no? Digo en ese entonces porque chupó faros. Entonces estaba yo en la cocina lavando mis trastes, cuando de repente escuché así un ruido como cuando la tele se pone bueno, como antes de que tuviéramos cable para los que nos escuchen y que no son de nuestra generación, y le ponías al canal 3, se escuchaba así como... Ruido blanco se llama. Bueno, ruido blanco. Entonces escuché eso y dije, ¿qué onda? Porque estaba escuchando música, ¿no? Entonces ya fui, no vi nada. Ya me regresé. Y en una de esas, no sé cómo, volví a regresar para ver qué era. Y la bocina de ahí, que está del lado derecho, no sé cómo voló hacia la mesa de centro y rompió el vidrio de la mesa, que era como de un grosor así súper, súper intenso. Pero no había razón de ser, o sea, en caso de que se cayera, tuvo que haber caído derecho y hubiera caído al sillón, pero cayó justo en la mesa de centro, que pues la tele está en medio, la mesa en el medio, y a las orillas están las bocinas a una distancia considerable. Y fíjate que lejos de que me diera miedo, o sea, lo único que dije fue, hijo, ya me endrogué con la mesa de centro. Pero no, gracias a Dios, no me espanté ni nada por el estilo. Y como esas muchas otras cosas más que he escuchado aquí en mi casa. Que las canicas, que ya se prende el estéreo, que cosas así. ¿En serio? Y así. Si a eso te referías, eso me ha 2, pasado. 3. ¡Cállate! Perfecto. Ok, gracias, Chef. No, ahora está pinche. Ay, qué buenas. Así es. A ver, Dieguito, antes de que te interrumpiera, Chef. Antes, pues no sé si a lo mejor si no quiera decir. Tú, amigo. Ya lo tienes. No, bueno, es que yo en mi casa pues, no fuimos creyentes hasta que yo tuve como 23 años, ¿no? Entonces, pues mis papás de jóvenes pues, no eran creyentes. Cuando yo nací tenía como 3, 4 años, más ponle 5 años, ¿no? Mi papá nos dejaba ver las películas de terror, Chucky, eso, todas esas, ¿no? El Exorcista y tal. Y a mí algo que mi papá siempre me decía de niño, yo creo que para que no me espantara, me decía, nada de eso es real, ¿no? Entonces cuando yo veía este tipo de películas, decía, pues eso no es real. Y tal cual me pasó que cuando ya de adolescente fui a ver la versión remasterizada con escenas inéditas del Exorcista al cine, hubo escenas donde yo me moría de la risa en vez de espantarme, porque me resultaba muy gracioso. De hecho, ya tenía bastantes años la película, ya no se veían los efectos como me imagino cuando fue un boom. Entonces me generaba mucha risa. Entonces, yo conviví con mucha gente que decía, no, es que en mi casa pasa esto, es que lo otro y aquello y tal. Y yo llegué ahí y dije, bueno, pues vamos, ¿no? Yo nunca tuve miedo a ese tipo de cosas. Realmente, cuando llegué a ir a este tipo de casas, incluso en la vocacional, una vez un cuate me dijo, no, es que voy a recoger tierra de panteón porque mi abuela, no sé qué, y según él, su abuela era bruja, ¿no? Y yo dije, pues te acompaño, ¿no? Y, y fuimos, yo iba en la vocacional número 4 y abajito está el Panteón Dolores, ¿es? Sí, el Panteón Dolores. No me acuerdo. Entonces, pues bajábamos caminando, eran como, yo iba en la tarde, entonces salía de trabajar de la escuela a las 9 de la noche más o menos, y pues nos metimos por nos brincamos pues, de contrabando al panteón, ¿no? Entonces el cuate según agarró tierra que necesitaba su tía y tal, y dice, no, espérate, es que viene un hombre, vi una sombra, dijo. Vi una sombra. Y yo, no, pues cuál, ¿no? Volteé, pues, de por sí, pues mi visión limitada. No vi Es que yo todo lo veo en sombras, dice ninguna sombra. Entonces, pues así pasó y me dice, vámonos. Y dije, bueno, pues vámonos, ¿no? Y él empezó como a caminar rápido. Y yo, espérate, pues, ahorita ya vamos para afuera, ¿no? No me dejé solo. O sea, a lo mejor solo sí me da más miedo, pero, entonces ya, pues, traté de alcanzarlo y en eso, pues, nos alcanzó
la sombra, era una persona, era el vigilante del panteón. No manches, Diego. Y nos dijo, ¿qué hacen aquí? Y entonces mi cuate le dijo, no, es que tal, le dio la explicación. No, pero se me sale y ya nos sacó de él. Entonces, realmente, yo no he tenido una manifestación así, puedes decir, en ese aspecto. Después ya cuando conozco de Dios, algo que en lo que yo creo es que realmente tú a ese tipo de manifestaciones le das el poder sobre las cosas. Si tú, es como esa fe también, si tú a lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, disclaimer, es mi opinión, más allá de cualquier cosa. Yo creo que cada uno le da el poder de que te espante o no. No dudo que haya este tipo de manifestaciones. Creo que existen. De hecho, una manifestación que no tiene nada que ver con una aparición o con que me avienten cosas. No, en la iglesia y en algunos lugares, yo fui a un grupo de cuarto y quinto paso donde a veces la gente, pues, teníamos que orar porque parecían endemoniados. Y yo creo que sí se movían cosas espirituales bien cañonas Claro. en esos grupos, pero es algo ya diferente, ¿no? Así como tal una manifestación de que me muevan cosas o de que vea fantasmas o de que vea sombras o de que vea, realmente no la he tenido y he ido a lugares donde me dicen, es que pasa esto, ¿no? Cuando era joven y cuando era niño, yo decía, no, no existe, ¿no? Y para mí no existía. Y por más que me querían hacer ver algo, yo decía, pues eso no existe, ¿no? Cuando era niño. Ya después crezco y entiendo que la batalla es de nuestro Señor, ¿no? La batalla espiritual es de nuestro Señor y yo creo que es mejor darle la confianza y la fe a que Dios se manifieste, a que otras cosas se manifiesten. Por eso yo hablo desde mi perspectiva. Ahora, si nos vamos a ese terreno, que es a lo que quería llegar, a esa parte de la parte espiritual referente a Dios, he tenido varias experiencias bien bonitas, ¿no? Una de ellas, y digo, lo malo es que no las he experimentado en carne propia, pero por ejemplo, pues, espero Monse no se enoje. Monse tuvo una cuestión, una tristeza muy profunda cuando yo la conocí. Y esa tristeza, no lo voy a contar porque no tengo autorización de contar qué es lo que le pasó. No le pedí permiso, se me pasó pedirle permiso, pero tenía una tristeza muy, muy grande en su... Si nos ve que ponga ahí que sí te da permiso. Sí, Monse autoriza. Además, el que ella otorga. Échale. Voy a dejar a su primo al maternal que vino, ya no le puedo preguntar. Pero bueno, el chiste es que esta tristeza que ella tenía, un niño que nada que ver, hijo de pastores que fue a orar alguna vez a la iglesia, le dijo así, tal cual, literal, lo que ella le había estado orando a Dios. ¿Sabes qué? Dios dice que esto que te causa tristeza, Él lo conoce y lo tiene bajo su control y Él lo va a ir sanando poco a poco. Y dice que a partir de ese día ella dejó de sentir esa pesadez en su corazón y esa tristeza. Esta otra historia que voy a contar, que es la de mi papá, que esta se las conté hace 8 días. Esas historias sí me gustan. Es mi contacto más cercano con lo paranormal, el aspecto bonito, ¿no? El otro, lo de los endemoniados también, pues es gente que tampoco tengo su autorización para contarlo, que las he visto, que lo vi, ¿no? Y vi esas manifestaciones, gente que literal les cambiaba la voz cuando hablaban. También lo experimenté en estos grupos de cuarto y quinto y en algunas que otras iglesias que he ido. Gente que tiene fuerza, así que dos tipos así bien ponchadotes y que los mueven, ¿no? Y que no los dejan agarrar, eso también me ha tocado vivirlo. Ay, no, cuenta la bonita de tu papá. pero la parte esta bonita de mi papá, mi abuelita ya tenía 93 años, hace 2 años,
Y pues ninguno de nosotros quería que pues, mi abuelita falleciera, ¿no? Pues, amábamos a mi abuelita, amamos a la fecha a mi abuelita mucho, ¿no? Ya no está en este plano existencial de la tierra, ¿no? Y justo, pues ya muy viejita, su enfermedad pues empezó a crecer, ella llegó a tener demencia senil, ya no nos reconocía, ya fue una etapa muy triste para nosotros también, pues verla así, ¿no? Pero tampoco es que quisiéramos entregársela a Dios y ya llévatela, ¿no? O sea, es esa pues contradicción, no queremos que Sí. sufra, pero tampoco queremos que se vaya. Ujú. Pues resulta que mi papá una noche estaba dormido y él dice, ¿no? No vio nada, simplemente escuchó una voz que le decía, entrégame a tu mamá. Mi papá le decía, no, pero ¿por qué te voy a entregar a mi mamá? Es mía, ¿no? Le dice, tienes que soltarla y tienes que dejarla ir, pero a mí me da miedo perder a mi mamá, le decía mi papá. Y esta voz le decía, no, pero es que ya es tiempo y ella va a estar mejor conmigo. Y tú ya la tuviste tantos años y ahora es tiempo de que esté conmigo. Yo te prometo que aquí va a estar conmigo y que yo la voy a cuidar. Fue la voz que él escuchó. En ese momento, pues mi papá se despierta, pues pasa ese día y justo al día siguiente, en la madrugada, todos dormidos, eh, de repente empiezan a sonar los teléfonos de mi papá, mío, el de mi hermana, el de mi mamá, y nosotros no lo escuchábamos, estábamos en un sueño tan profundo que no escuchábamos el sueño hasta que llegó un primo que vino desde Iztapaluca a avisarnos que mi abuelita había fallecido. Mi papá dijo eso, entonces fue la voz de Dios diciéndome pues que ya era tiempo de entregar a mi abuelita. Y eso fue algo que a mi papá le trajo mucho consuelo en su corazón, porque yo creo que sí tenía mucho miedo de perder a mi abuelita y cuando no lo platicó a nosotros, como familia, también fue algo que nos trajo mucho consuelo. Para no hacerles el cuento largo, pues mi abuelita no era católica de hueso colorado, ¿no? Pero algo que hizo mi hermana, porque mis abuelitos estaban separados, fue que mi hermana empezó a evangelizar a mi abuelito, al papá de mi papá. Mi abuelito y mi abuelita estaban separados. Al momento que mi hermana evangeliza a mi abuelito ya mi abuelita acostada en cama, mi abuelito va y le ofrece disculpas a mi abuelita. Ya mi abuelita no oía, pero aún así fue algo increíble porque mi abuelita le dijo, sí, te perdono. O sea, mi abuelita ya no oía nada, ya no razonaba, ya no entendía nada. Y le dijo, sí, te perdono, ¿no? Y en ese momento también nos cuenta mi hermana, yo no estuve esa ocasión, eh, creemos que mi abuelita recibió a Jesús en su corazón y fue el punto exacto en el que, o sea, se los prometo, fueron 2 semanas, en 2 semanas pasó eso y culminó pues mi abuelita partiendo con el Señor y Dios dándonos la certeza de que estaba con él. Entonces, eso es algo paranormal o sea, no, yo no encuentro explicación de que todo eso pasara en tan poco tiempo. Exactamente. Porque fueron años de estar orando para que pasara algo así. Y es Dios respondiendo a nuestras oraciones de manera sobrenatural. Yo no encuentro una explicación aún. ¿Y cómo se dio en ese tiempo, no? Y fue poquito antes de la pandemia de que todos nos podíamos reunir a estar con mi abuelita. O sea, fallece mi abuelita y a las 2 semanas empieza el confinamiento. Entonces, creo que sí fue algo sobrenatural, algo que solamente Dios pudo haber hecho y creo que esas son las manifestaciones a las que les debemos de dar esa importancia, porque es a Dios a quien le debemos dar y dejar que las batallas espirituales las pelee el Señor por nosotros, ¿no? Regreso con Bendito. ustedes al estudio. Gracias. Aquí nada más como apunte general. Traten de resumir sus historias, por favor, chicos. Lo Ya traté de no- resumir. Ya acabamos. Ya no tenemos tiempo para platicar Yo un tengo poquito otras más que contar. El pastor Daniel por aquí Pues- nos dice una que ha tenido, Ruth nos habla también de otra
que le ha pasado también, de una fotografía que salió por ahí algo extraño, se le prendió la televisión sola también. Y también nos dice que le demos una manzana a Chess, que se estaba comiendo las manos. Sí, por ahí les puse las imágenes para que lo me da Ay, estuvieran es que las de terror me dan miedo. viendo. También aquí también Dan nos dice de su abuelo materno que le contaba de brujas, perdón, ahí en Puebla. Ese también es una, teniendo familia que viene por allá. Es Quecholac, según yo sé, no sé si es otro pueblito, en Puebla, donde las brujas se manifestaban como bolas de fuego. También contaban mucho de eso. Hay muchas manifestaciones que pueden haber, y ahorita podríamos pasárnosla contando. Por tiempo ya no vamos a poder contar Perdón, más. por eso dije que el último. No hubiera dado tiempo de que la dieras tampoco. Pero nos acaban de dar, por ejemplo, dos claramente, y aquí también nos compartieron. Muchas gracias a los que nos las compartieron. Ahí se quedan en los comentarios. De esos tipos de manifestaciones. Hay muchas manifestaciones de diversos tipos. Como dice Diego, de ti depende a quién quieras darle. De que existe. Existen este tipo de manifestaciones, tanto de una parte que nos puede dar paz, como otra que nos puede dar miedo. Una de las cosas que también no hemos entendido muy claramente es la parte de, ok, se lo dejamos a Dios que pelee en nuestras batallas. Perfecto, suena bonito. La realidad es que también nos afecta a nosotros. Y no es de que nosotros tengamos que lucharlas, porque sabemos quién ya ganó esa pelea, y lo dice claramente la Biblia. El punto es de que nosotros le damos el poder de que nos afecte o no. Puedo decirte bien fácilmente, no le tengas miedo. Pues sí, dentro de mi punto de vista, a lo mejor hay cosas a mí que me dan miedo que a ustedes no les da miedo, y al revés, ¿no? A lo mejor a alguien le da miedo una cucaracha volando, y alguien dice, ay, un bichito, o sea, ¿qué eso qué? Pero a lo mejor a ti te da miedo caminar solo por una calle que está oscura, por diversos motivos, etcétera. El punto es de que dejar que eso se apodere de nosotros y que no podemos controlar. Hay cosas que no podemos explicar, y cosas que queremos encontrarle un sentido, porque también me atrevería a decirle que de las cosas paranormales, casi el 90% son cosas que sí se pueden explicar. Sí, El seguramente. problema es de que qué pasa con ese 10. Por ejemplo, ahorita podríamos hacer algo de lo que le pasó a Chess y decimos, pues es fácil, mira, la trayectoria en la que cayó la bocina y tal, y brincó, y el vidrio por ser de acá, solo requiere un punto de fuga y bla, 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 para que se rompa todo, y con un simple golpecito, no importa la densidad, etcétera. También lo de la parte que nos contó Diego, que está muy bonita la historia, también podríamos encontrarle un chorro de significados. Decirle, bueno, si le da consuelo, pues ya que se quede con su historia. El punto es de que sí existe una lucha espiritual. Llega a manifestarse, llega de haber. Dentro de la investigación que estaba haciendo para este episodio, me encontré con una parte y me encantó la pregunta que decía este chico, porque varios preguntaban si existía o no, que si acá. Y la pregunta del punto fue, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual quisieran espantar los demonios? ¿Por qué nos quieren espantar? ¿Qué ganan ellos con eso? ¿Qué ganan con eso? Y el punto es que muchas veces los demonios no buscan espantarnos, porque realmente no ganan ellos nada con eso, pero sí nos buscan distraer de ciertas cosas. Ujú, Y obviamente nos buscan alejarnos de Dios, ujú, porque entra la pregunta de que, no, que Dios está conmigo. ujú. Entonces, ¿por qué se manifestó esto? ¿Me explico? El punto no es espantarte, y el miedo viene de una respuesta que Dios nos puso para sobrevivir. El hecho de que nos den miedo varias cosas nos protegen de ser tontería y media que se nos llegan a ocurrir, ¿no? Sí A mí, soy. cuando estaba, cuando estaba más chico, me encantaba ver en el tercer piso de la primaria y decir, ¿qué se sentirá si se avienta uno? Y aparte de que estaba mal de mi cabecita, pues eso, pero el miedo de que me fuera a pasar algo, que me fuera a doler, no lo hacía. Es simplemente algo que nos puso Dios como protección. Pero cuando dejamos que el miedo nos domine, ¿qué pasa? También es bien fácil decir, ¿en quién confías?
pero tú no estás pasando por esa situación. O decirle, ay, si estabas tan seguro de, por ejemplo, en el caso de Diego, ¿no? De que tu abuelita ya la sabe, por qué te es triste? Pues, mijo, ¿por qué tú no conviviste con ella? Que tú no estuviste ahí, no sabías la relación que tenía. Y Bravo, muchas otras cosas que podamos empezar a poner. Cada caso es individual y todo. De que existe una batalla, existe, hay. Y antes de darle así la oportunidad que nos cuente un poquito, desgraciadamente por el tiempo va a tener que ser cortita. Perdóname, Quiero, bueno, va así, ¿no? Porque creo que vamos a cerrar con lo que tenía ya preparado. Si no, cuéntanos, ¿te ha pasado algo? Pues tal como lo que comentan de tener una experiencia, este, de esa forma, de que me muevan alguna cosa o que se me aparezca algo como tal, no, pero sí he pasado circunstancias en que he visto, como decía, digo, ¿no? Personas poseídas, cosas más visuales, pero una experiencia que para mí ha sido increíble y que yo la denomino sobrenatural, es un encuentro que tuve con Dios y el Espíritu Santo. Porque estando aquí en mi cuarto, me acuerdo que me sentía muy, muy tenso, muy, no sé, era mucho trabajo, fue en la pandemia, y me sentía muy presionado, muy tenso. eh, y llegó un punto en que me sentía tan, ¿cómo se puede decir? Como si me estuvieran aplastando, que agarré y empecé a orar y le empecé a decir a Dios, ¿sabes qué? Me siento así, siento que me estoy, presionando mucho. Aparte, estaba en un momento en el que me dio COVID y le decía a Dios, ya no puedo. Si voy a estar así, mejor, literal, así le dije, quítame la vida, ¿no? Y me acosté en el piso, me acosté en el piso y empecé a sentir como algo me empezó a abrazar. Y se empezó a bajar toda esa tensión, toda esa tensión, toda esa. Pero, o sea, no había, mis papás estaban dormidos, todos estaban dormidos, eran como las 4 de la mañana, y empezó a bajar toda esa presión. Y fue tanta paz que empecé a llorar, pero no llorar de frustración, no es llorar de impotencia, sino llorar de lo tranquilo que me sentía, ¿no? Y para mí eso fue una experiencia sobrenatural, no precisamente mala, sino completamente buena. Y creo que a veces también Dios puede obrar de esa manera, ¿no? Y podemos encontrar de esa forma a Dios, ¿no? Que no puede ser explicado lo que pasa, pero ahí está presente, ¿no? Y esto sería, en forma rápida, de todas las experiencias que he tenido, lo que puedo contar. Hay En lo muchas personal, cosas, hay sí. muchas cosas paranormales y como dice Ches, de esas sí no me gustan. Sorry, pero las dos ocurren. Y Así el es. hecho de ignorar una no quiere que no, es decir, que no pase la otra, ¿no? es Entonces correcto. tienen que pasar por todas las demás. Y yo sé, porque seguramente va a haber gente viendo esto que diga, "Ay, bola de locos, puedo explicar muy fácil lo de Ches, puedo explicar muy fácil lo de Diego, puedo explicar más fácil lo de Sino, puedo explicar más fácil lo que va a decir Sam. Sí, lo pueden explicar si quieren. Y este es el punto que queda, como les decía. También nosotros muchas veces queremos meter todo en el demonio y todo, cuando a veces son cosas tan sencillas y se pueden explicar de una manera muy fácil. ¿Cuántos problemas tuvo la iglesia porque decían que estaba endemoniado a alguien y lo que tenía era epilepsia? Pero descartaban la ciencia. No, no, está endemoniado. No, lo que tiene es epilepsia, pero no conocíamos esa situación, ¿no? También la iglesia hemos cometido muchos errores y esa es la parte de reconocer que los hemos cometido. La ciencia también ha cometido muchísimos. Y les digo, el mayor error que tiene la ciencia a veces es de que no considera a Dios dentro de esta ecuación.
Y ese es el problema, creo que tenemos grande. Y que nosotros a veces todo lo queremos poner es sobre espiritualizar. Cuando les digo, a veces muchas cosas paranormales tienen una explicación. Por ejemplo, Starlink lanzó apenas unos satélites y todo el mundo decía que eran extraterrestres. Y la gente que vive en Estados Unidos está un poquito más acostumbrada porque acá ya cada rato se ven los cohetes salir de Starlink y empiezan y salen nuevas lucecitas por la alineación de los satélites del buen Elon Musk, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra cosa. También hemos pecado tanto uno como otros. Les iba a contar una historia de terror y de suspenso, pero ya ve, no dio tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. Qué lástima. Yo tengo un poquito de más he tenido un poquito más de oportunidad que mis compañeros de estar en diversas situaciones, lo que me ha permitido experimentar cosas muy extrañas. He visto gente endemoniada hacer cosas que no tienen explicación, ni médicos, pero sí en la forma espiritual. He visto gente ladrar, gente ha visto, como dice Diego, tener su fuerza sobrehumana, que de un momento a otro son sanos porque era algo espiritual, no era algo físico. También he visto gente que creían que era endemoniada. La llevamos con un psiquiatra y se compuso. Pero si no puedes ver ahí la mano de Dios dándonos la sabiduría a la gente que dijo vamos a llevarlo a un psiquiatra, pues también es algo que no puedes entender, ¿no? Y les digo, nuestro problema más grande ha sido tener una pelea los unos contra los otros. Y sí existe una pelea en el mundo espiritual, pero como decíamos y lo hemos reiterado varias veces, no es nuestra lucha, pero debemos de estar conscientes de que existe. Así es. Y de quién confiamos. Les digo, he experimentado muchas cosas, he visto cosas que no puedo explicar. Simplemente narrárselas sería cosa extraña. Aquí también nos ponía el pastor Daniel Cruz algunas cosas que le han pasado y somos testigos nosotros de ella. De que iba al cajero, ponía su NIP y sacaba dinero y así como que, pues no, que no, ya no tenías dinero. No, ya no tenía. ¿Y cómo explican eso? Y yo sé que van a decir, pues seguramente alguien depositó, no se acordaba ni nada. Cuando su cuenta minutos antes estaba en ceros. Entonces, Ay, yo quiero que me pase eso. Y bueno, muchas cosas allá. Pero así como dice Ches, quiero que me pase eso. Pero tendría que pasarte todo lo demás que le pasa Ay, también no, al pastor. no quiero. Entonces, rápidamente quiero acabar con algo. Les digo, iba a hablar un poquito más de algo, pero creo que esto es lo más importante. Voy a ponerles una imagen en pantalla. Sorry, no la van a poder ver mis compañeros, pero creo que ya se las he enseñado antes. Y los que no están en audio voy a tratar de narrarla. Se las voy a poner ahí, en pantalla, y la están viendo. Se las trato de describir. Es una foto, bueno, es una ilustración de Jesús del lado izquierdo y del lado derecho lo que se podría considerar el diablo, que el diablo no se debe de ver nada así, pero bueno, es para dar la idea, que están jugando vencidas y están poniendo una al lado del otro y se están así como que peleando y tienen una lucha, ¿no? La famosa lucha que hemos visto. Algunos dicen, sí, va a ganar Jesús y siempre va a ser el vencedor y todo, y bien bonito todo. Pero ¿saben qué? Esta ilustración tiene un gran problema, tiene un gran error y simplemente por eso no es esto cierto, no es verdadero, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el error? Que Jesús no está luchando con el diablo de esa manera como la están viendo, porque Él es mucho más grande que el diablo. Sería como un elefante tratar de matar un mosquito Una pequeñito. hormiguita. O sea, no habría forma de. Ujú. El problema cuál es el de nosotros y por qué esta imagen la traigo a colación. Porque pensamos que verdaderamente así es. El diablo no le puede dar batalla a Dios. Si tú comprendes esta situación del poder de Dios contra el diablo, muchas de las cosas que el diablo intenta hacer para alejarte de Dios no van a tener efecto. Ahora tenemos que preocuparnos porque nosotros somos el mayor obstáculo para poder acercarnos a Dios. ¿Me explico? Como decía Diego, quitémosle ese poder, quitémosle esa parte. Y una cosa menos, como diría Forrest Gump, en qué preocuparse, ¿no?
Así que no le demos mayores poderes de los que tiene el diablo. Sí, existen cosas paranormales. Sí, pueden hacer estas cosas que estuvieron y que nos comentaron de que se abren las aguas de la llave, que se prende la tele, lo que le pasó a Chess. A mí también me han pasado cosas muy extrañas. He visto en una iglesia pasar cosas que dirías, híjole, no hay forma de que las expliques, porque vencen las leyes de la física. O sea, dices, no, ¿cómo explicas eso? El detalle es cuando dices, ay, es que el diablo va a ganar. No, fue derrotado. Sí. Va a intentar hacer creer que hay alguien más poderoso que Dios no te está cuidando, claro. A eso se dedica. Y lo hace muy bien, les digo. Lo hace muy, muy bien. ¿Existe lo paranormal? Sí existe. Pero la explicación la tiene Dios, como vimos en el pasado. Hay cosas que no conocemos de Dios, pero de nosotros depende si confiamos en Él o no confiamos. ¿En qué lado te quieres poner? Bueno, Interesante. ahí se las dejo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sé que ya nos colgamos más de lo debido. Y mi audífono chafa ya está diciendo que tenemos que Se va a irnos. acabar la pila. Y si se va mi audífono, se va el audio para las redes sociales. Así que No. así está esto. Oh, no. Nos tenemos que despedir rápido. Ruth, ahora aquí nos dice muy buen resumen. Bueno, gracias Ruth. Gracias, hermano Eloy. Gracias a Alan también. Perdón, no te saludamos, Alan. Mauricio, que Hola, Alan. dice saludos a Sino. Mau. A Jamie, que esperamos que siga por ahí, que no se haya dormido. Del club Siempre de se eso. duerme de A día. Dan, a Marco y a todos los que nos van a ver en el futuro, como dicen por ahí. Y bueno, sí, el audífono es el cronómetro, sí. Por desgracia, sí. Si quieren cooperar para uno, bueno, este fue de un Para error 4. de uno. Para 4 Bueno, audífonos. bueno, la verdad que sí. Pero bueno, nos vemos entonces la siguiente lunes. Recuerden, los miércoles se sube este episodio editado sin tanto espera para que tenga, porque a veces nos tardamos en entrar. Porque hay personas que no puedo Que no, decir pues. quiénes son, Ay, que Diego. escuchan el repetición de en vivo y dicen, ay, Ay, es que hay Diego. mucho espacio en espera. Pues ve el editado, por favor. ¿eh? Qué bárbaro. Nadie señale a esa persona porque se puede sentir, pero que bueno, nos estaba diciendo algo. Pero ustedes sí vean el editado. En el audio, pues, si quieren ver si quieren ver la cara de Chess, créanme, vale la pena. Por ahí sí que Ruth nos dijo que le diéramos una manzana. Vean, si están en audio, vengan a ver el video. Vale la pena ver la cara de Chess. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien, pásenla Nos bonito. estamos viendo, cuídense. Disfruten su día. Adiós. Compartan. Acuérdense. Compartan, like y todo lo que se sabe. Oren Pórtense. antes de dormir para Sí. que no estén bien feo. Más bien tengan confianza en Dios. Y oren También. siempre. Pero oren. Confíen en Dios. Dale. Nos vemos. Vale. Bye. Cuídense. Adiós.